El cuerpo del hombre y de la mujer. ¿Cuál es el cuerpo de referencia para estudiar la morfología humana en patronaje? ¿El de la morfología femenina o el de la morfología masculina? En patronaje, al igual que en otros estudios técnicos del cuerpo humano como la escultura o el modelado 3D, es fundamental comenzar con una base estructural clara y estable. Para establecer esta base, tomaremos como referencia el cuerpo de morfología masculina. Esta elección no responde a preferencias estéticas ni ideológicas, sino a consideraciones prácticas y estructurales. Existen tres razones principales. 1. Distribución del tejido graso. El cuerpo femenino tiende a acumular un mayor porcentaje de grasa subcutánea, especialmente en las caderas, muslos, glúteos y abdomen inferior. Esta acumulación modifica considerablemente los contornos del cuerpo. Dificulta la lectura directa de la estructura ósea y muscular. 2. Volumen mamario desarrollado. Las glándulas mamarias introducen un volumen prominente sobre el tórax, incluso en cuerpos delgados, lo que altera el perfil del busto y complica la medición directa de longitudes, inclinaciones y caídas en el patrón. 3. Presencia de órganos genitales externos en el cuerpo masculino. Aunque el cuerpo masculino presenta un volumen genital visible, su posición y conformación no interfieren en la toma de medidas esenciales para el patronaje. Es posible realizar todas las mediciones fundamentales sin que dicho volumen interfiera estructuralmente. Por el contrario, en el cuerpo femenino, la proyección del busto y la acumulación de grasa periférica sí que afectan a la medición y a la interpretación de las proporciones. Por estas razones, analizamos el cuerpo base de morfología masculina para el estudio técnico del patronaje. Ofrece una forma más estructurada, con líneas más limpias y proporciones más estables. Esta referencia inicial permite una mayor claridad técnica al desarrollar posteriormente variantes. Por ejemplo, la variante de la morfología femenina o las conformaciones de barriga. Diferencia de estatura entre hombre y mujer, proporción base. En promedio mundial, el cuerpo masculino presenta una estatura media de 175 centímetros, mientras que el cuerpo femenino se sitúa en torno a los 162 centímetros. Esta diferencia, aunque varía según la región geográfica, se mantiene de forma relativamente constante en términos proporcionales. Calculando la diferencia respecto a la estatura masculina, obtenemos que el cuerpo femenino es aproximadamente un 7,4% más bajo que el masculino, lo que implica que sus proporciones absolutas también se reducen de forma similar. No obstante, en nuestro estudio comparativo de morfologías igualaremos la estatura de ambos cuerpos a efectos de análisis técnico. Esta decisión nos permitirá observar con mayor claridad las diferencias formales entre ambos sexos, eliminando el factor de escala y enfocándonos exclusivamente en la configuración del cuerpo, independientemente de su tamaño real. Diferencias morfológicas estructurales clave. La estructura ósea entre las morfologías masculina y femenina es similar. Ambos cuerpos comparten los mismos huesos y articulaciones. Sin embargo, ciertas regiones presentan diferencias funcionales y proporcionales importantes. Podemos centrar estas diferencias principalmente en dos zonas, la pelvis y la relación entre hombros y caderas. En la pelvis, una de las diferencias más marcadas entre la pelvis masculina y la femenina es la altura vertical de la cavidad pélvica, es decir, la distancia entre los isquiones, los huesos sobre los que nos sentamos, y el borde superior de las crestas ilíacas. Pelvis femenina, más alta y profunda verticalmente. La cavidad pélvica es más amplia y también más alta en sentido vertical. Desde los isquiones hasta las crestas ilíacas, la distancia es considerablemente mayor. Esto genera un tronco más largo en su parte baja, con espacio funcional para albergar el útero, los ovarios y el canal del parto. En patronaje, esto implica que tanto el largo de talle hasta la cadera como el montante son mayores. El montante es la distancia entre el perineo y la cintura. En los patrones femeninos, el montante será más profundo. Pelvis masculina, más baja y compacta. La distancia entre isquiones y crestas ilíacas es más corta. La cavidad pélvica es más estrecha, menos profunda y más alta en posición. El tronco masculino es más compacto en su parte baja, lo que favorece la verticalidad estructural y permite patrones más rectos y cortos en la entrepierna. En los diámetros biacromial y vitrocantéreo, si unimos los dos acromiones, puntos más externos de los hombros, con los dos trocánteres mayores,
puntos más externos de las caderas, y trazamos los diámetros biacromial, anchura de hombros, y vitrocantéreo, anchura de caderas, se observa una diferencia fundamental en la proporción general del tronco. En el cuerpo masculino, estos 4 puntos forman un trapecio cuya base superior, los hombros, es claramente más ancha que la inferior, las caderas. Esta estructura genera una silueta en forma de V o trapecio invertido. En el cuerpo femenino, la relación se invierte, la base inferior, las caderas, igualan o superan en anchura a la base superior, los hombros. Dale al like y suscríbete, si te gusta. El resultado es una silueta en forma de A o trapecio clásico. Proporciones óseas medias según Paul Riche. En el hombre, la cabeza se inscribe 7 veces y media en la altura total del cuerpo. Una línea horizontal que pasa por el ángulo interno de los ojos divide la cabeza en 2 partes iguales. El tronco, desde el vértice del cráneo hasta el pliegue de los glúteos, mide 4 alturas de cabeza. El miembro inferior también mide 4 cabezas, desde el suelo hasta el pliegue de la ingle, punto que en profundidad corresponde a la articulación de la cadera. El centro del cuerpo se sitúa justo por debajo del pubis, en la raíz de los órganos genitales. El miembro superior no alcanza las 3 cabezas y media completas, y la envergadura de los brazos extendidos supera ligeramente la altura del cuerpo. Riche señala además algunas simetrías notables. En el miembro superior, la distancia entre el acromion y la cabeza del tercer metacarpiano se divide en 2 partes iguales por el olecranon o la fosa condylea, que se encuentran al mismo nivel. En el miembro inferior, el centro de la rótula divide en 2 mitades iguales la distancia que va del suelo a la espina ilíaca. En la mujer, aunque la cabeza también cabe 7 veces y media en la altura del cuerpo. El tronco, desde el vértice hasta el pliegue del glúteo, supera las 4 cabezas. El pliegue del glúteo, que sirve de punto de referencia inferior, se sitúa sensiblemente por debajo del límite inferior de la 4ª cabeza. Por tanto, el torso femenino es proporcionalmente más largo. El centro del cuerpo en la mujer se encuentra a la altura del borde superior de la sínfisis del pubis. El miembro inferior, desde el suelo hasta la articulación coxofemoral, no alcanza las 4 cabezas completas, lo que confirma la mayor longitud del torso. El miembro superior, por su parte, tampoco alcanza las 3 cabezas y media. Y la envergadura de los brazos no iguala la altura del cuerpo, a diferencia de lo que ocurre en el hombre. Giovanni Paolo Lomazzo fue un pintor, tratadista y teórico del arte milanés, profundamente influenciado por el manierismo. Desde joven mostró gran talento como artista. Su carrera como pintor quedó truncada cuando se quedó ciego a los 33 años. Su ceguera lo impulsó a desarrollar una aguda capacidad analítica. Fruto de ella escribió una serie de tratados de arte. Su obra más famosa es el Tratado del Arte de la Pintura, Escultura y Arquitectura, 1584. Aborda la teoría del arte con un enfoque sistemático y casi enciclopédico. En el capítulo 4 de su primer libro nos da una proporción muy interesante. Relaciona las medidas lineales con los contornos. Dice que desde la muñeca hasta el acromion más el diámetro biacromial es igual al contorno de pecho completo. Lomazzo utiliza como canon la cara y no la cabeza, como hace Paul Riche. Sin embargo, ambos describen al hombre ideal con una altura de 7 cabezas y media. Lomazzo afirma que la estatura total del cuerpo humano equivale a 10 caras, y añade que una cara ocupa 3/4 partes de una cabeza. Entonces, si multiplicamos 7,5 por 4, y luego lo dividimos entre 3, obtenemos el número de caras que tendría el canon de Riche expresado en términos de Lomazzo. El resultado es claro, 10 caras. Es decir, aunque parten de unidades distintas, uno usa la cabeza, el otro la cara, ambos proponen en realidad la misma proporción general. Si tomamos como base una estatura masculina de 175 centímetros, según Lomazzo, la cara mediría 17,5 centímetros de altura. Como él establece que el contorno completo del pecho equivale a 5 caras, esto nos da un total de 87,5 centímetros. La diferencia entre el contorno obtenido por las proporciones de Lomazzo, unos 87,5 centímetros, y el contorno real de una talla base moderna, 96 centímetros, representa un error de cerca del 9%. Esta desviación, sin embargo, no invalida su sistema.
Él no trabajaba con ejes matemáticos ni con secciones geométricas precisas, como la elipse. Lo que medía, en cambio, eran porciones visuales ya curvadas, tomadas directamente del modelo humano. En la sección torácica, el contorno no forma una elipse perfecta, y mucho menos una circunferencia. Es una figura irregular, con curvatura variable, que el ojo del artista interpreta en base a unidades repetibles, en este caso, 5 veces la anchura del rostro. Con el tiempo, esa referencia al rostro desapareció, pero se conservó la división en 5 partes iguales del contorno de pecho, como una constante proporcional válida para distintos cuerpos. Así, aunque el valor absoluto varíe, la proporción interna se conserva. Y lo más interesante es que, con esta partición, Dale al like y suscríbete, si te gusta. se puede adaptar cualquier contorno de pecho a una misma estatura. La división del pecho en 5 partes iguales no es una fantasía de taller renacentista. Es una proporción documentada en tratados clásicos y transmitida durante siglos como referencia visual. Cuando Adolf Quetelet midió sistemáticamente cuerpos reales en su obra Antropometrie, aportó una base empírica a la noción de hombre medio, sobre la que trabajaron generaciones posteriores. Autores como Richter, cruzando medidas anatómicas con cánones visuales, acabaron revalidando las proporciones artísticas tradicionales, la altura de 7,5 cabezas, la anchura del tórax en 5 módulos horizontales y otras divisiones presentes ya en Lomazo. La observación estadística no desmintió al arte, simplemente lo ratificó. Si examinamos ahora la sección transversal del tórax, veremos que no es circular, sino aproximadamente elíptica. Y esto plantea un matiz técnico. En la época de Lomazo, e incluso en tiempos de Richter, no existía una fórmula exacta para el perímetro de una elipse. La aproximación más precisa, desarrollada por Ramanujan ya entrado el siglo XX, mostró que el error en el cálculo podía reducirse a valores inferiores al 1%. Esto permite comprender por qué las proporciones artísticas funcionaban, no por su precisión métrica, sino por su eficacia morfológica. Las fórmulas llegaron después, pero las proporciones ya estaban en uso. En la sastrería tradicional, no todas las proporciones se rigen por la geometría pura. Algunas se ajustan para dar respuesta a las exigencias del cuerpo en relación con la prenda. En patronaje solo tenemos en cuenta la mitad del recorrido del pecho. Por eso, el delantero tendrá 2/5 partes del medio contorno de pecho, otros 2/5 la espalda y el último quinto la sisa, siendo la talla base tradicional la talla 48 cuyo contorno de pecho es de 96 centímetros. El delantero del patrón tendrá 19,2 centímetros. La espalda tiene un desarrollo con el movimiento de los brazos por lo que deberemos dar algo de holgura técnica. En lugar de la proporción de 2/5 de pecho usaremos una proporción correctora, el cuarto de pecho. Un cuarto del pecho más 8 centímetros nos da 8 milímetros más que en el delantero. A prenda acabada serán 1,6 centímetros. Este ajuste no es un capricho ni una excepción. Es una manera de asegurar que el medio contorno de pecho, la suma de espalda, sisa y delantero, tenga una estructura equilibrada y coherente en todas las tallas. La proporción correctora no se trata de una fórmula cerrada, sino de una construcción lógica y armónica, pensada para respetar la morfología del cuerpo sin perder el control estructural del patrón. La última quinta parte, la que queda debajo del brazo, la sisa, también será incrementada mediante una proporción correctora. La articulación del brazo necesitará de una holgura técnica. En este caso sustituiremos el quinto de pecho por el cuarto. Partiendo de un contorno de pecho de 48 centímetros, con las proporciones correctoras, llegamos a sumar 51,2 centímetros, lo que nos da 3,2 centímetros de holgura técnica. Con este cambio, la lógica del sistema se mantiene, pero se adapta al lenguaje técnico del patronaje, dando un recorrido mayor al que establece la talla, que puede oscilar entre un 8% y un 2,5%, según se trate de tallas menores o mayores. La proporción de 5 partes sobrevive aún, disfrazada de fracciones, pero plenamente operativa en cada talla.